Buenos días, mi nombre es Cristian Moya, soy profesor de una escuela primaria y hoy voy a hacer mi presentación. ¿Qué es la inteligencia? Esto lo dio el profesor Gordon Stowell. Yo me voy a enfocar en la retroalimentación o el feedback. Durante mucho tiempo se ha investigado acerca de qué es la inteligencia. Hay test de inteligencia los cuales miden el cociente intelectual de una persona. Basado en mi experiencia en el ámbito educativo, la inteligencia también juega un papel muy importante. Define al estudiante, cuáles son sus logros, sus objetivos. Pero lamentablemente hay muchos estudiantes que son catalogados como malos estudiantes, porque el resultado final del proceso les dicta una nota la cual indica que están por debajo del nivel de los demás estudiantes. Pero esto no siempre es cierto. Entonces, el día de hoy me voy a enfocar en lo que es la retroalimentación, que es una parte importante dentro del proceso de la evaluación. Nos vamos a enfocar en la retroalimentación en el estudiante. Ahora bien, como docente tenemos varias herramientas que nos permiten a nosotros evaluar este proceso de aprendizaje, pero estaríamos viéndolo muy subjetivamente. No estaríamos enfocados en el estudiante, sino en lo que nosotros estamos evaluando. Y lamentablemente dejaríamos de lado todo el trabajo que ha hecho el estudiante en un periodo de tiempo. ¿Qué le permite entonces al estudiante la retroalimentación? Alcanzar un objetivo. El estudiante, cuando iniciamos el proceso, debe de tener claro cuál es su objetivo. Para algunos es ganar el curso, pero para nosotros los docentes tenemos que ver todas las habilidades, las capacidades que tiene el estudiante. Entonces, esto le va a permitir al estudiante alcanzar sus objetivos, qué quiere mejorar, en qué falló, ¿verdad? Esas serían algunas de las pautas que tendríamos que ver. La siguiente sería el proceso de aprendizaje, ¿sí? Durante el proceso de aprendizaje varían, puede ser de semanas, puede ser de meses, puede ser hasta un año. Tenemos la capacidad de evaluar al estudiante con todos sus aciertos, con los errores que él haya cometido, sus grandes fortalezas y las debilidades con que hay que trabajar en este proceso. La siguiente sería que estamos trabajando nosotros rompiendo un nuevo paradigma educativo, ¿verdad? Rompiendo una educación tradicionalista. Entonces ahora estamos trabajando en una educación constructivista, con lo cual estamos permitiendo al estudiante explotar toda su creatividad, logrando así un aprendizaje significativo en el estudiante. Quiere decir que este aprendizaje va a ser para toda su vida. El siguiente sería que le permite al estudiante hacer una reflexión de lo que está haciendo. En este caso vamos a llamarlo una autorreflexión. Yo, como estudiante,
voy a visualizar en dónde fallé, ¿sí? Esto conjuntamente con el trabajo del profesor, ¿verdad? Entonces el estudiante va a hacer una autorreflexión de qué hizo mal, de cuáles fueron sus errores durante este proceso, y él va a tener la capacidad de mejorar, ¿sí? De mejorar todas estas deficiencias que él observó y que fueron producto de este proceso, ¿sí? Entonces, eso es en lo que le compete al estudiante, ¿verdad? Ahora, es complicado a veces como docentes cuando nosotros estamos ponderando o colocándole una nota al estudiante, ya que la evaluación se formula en tres procesos, ¿verdad? Que sería una evaluación diagnóstica, ¿verdad? De cómo el estudiante llega, de una evaluación formativa, ¿sí? Esa evaluación formativa se va a hacer durante el proceso, ¿verdad? Cómo está el estudiante. Y finalmente una evaluación sumativa. Esta evaluación sumativa es la en que todos se fijan, es la nota, pero no vemos que anteriormente hay dos pasos más. Entonces, por lo tanto, eh, es muy importante la retroalimentación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y específicamente en el proceso de la evaluación. Entonces, ¿con qué, a qué voy? El punto sería el siguiente. Estamos enfocados en el estudiante, ¿verdad? Nosotros como docentes tenemos que utilizar esta herramienta para que el estudiante logre sus objetivos, ¿sí? Pero también con todo esto estamos logrando la autonomía del estudiante, ¿verdad? Nosotros venimos en un proceso del antes, el durante, ¿verdad? Donde venimos formando, donde venimos guiando, donde venimos apoyando al estudiante, pero llega el momento nosotros, después de la evaluación, después de él ver sus aciertos, sus fortalezas, debilidades, donde él, como estudiante, logra una autonomía, ¿sí? Por lo tanto, luego de eso, el estudiante es capaz o tiene la capacidad de poder identificar en un proceso de evaluativo dónde están sus aciertos, sus debilidades y él poder actuar en ese preciso momento, ¿verdad? Entonces, esa es la intención que tenemos los docentes a utilizar la retroalimentación. Otro de los casos sería qué es lo que se está logrando y qué es lo que no se está logrando. Como les digo, a pesar de todo esto, llega el momento de la evaluación y estamos viendo que hicimos una retroalimentación. Vimos todos los aciertos y errores que tenía el estudiante. Sin embargo, el estudiante vuelve a caer en en no cumplir las competencias. Por lo tanto, entonces nosotros estamos obligados nuevamente a seguir esa retroalimentación hasta encontrar la forma en que el estudiante logre sus metas, ¿verdad? Siguiente, el proceso continuo. Estamos viendo que la evaluación, ¿verdad? Debe de ser un proceso continuo, constante. ¿Verdad? Al iniciar las clases podemos hacer una pequeña retroalimentación de lo que vimos el día anterior o la semana anterior, ¿verdad? Luego con eso, con los conocimientos previos que tenga el estudiante, podemos dar inicio a un nuevo tema. Por lo tanto, la retroalimentación o el feedback vamos a estarlo aplicando constantemente durante el proceso, antes, durante y después del proceso evaluativo. Ahora bien, estamos hablando de la retroalimentación, pero ¿cómo se desarrolla la retroalimentación? Bien, en el salón de clases específicamente. Primero, tenemos que valorar
El hecho de decir que vamos a valorar, estamos refiriéndonos a valorar al estudiante, ujú, a lo que el estudiante está aportando a la clase, a lo que el estudiante está aportando a su conocimiento, ¿verdad? Tenemos que valorar eso también, ¿verdad? Durante un proceso. La clarificación. Durante, durante la clase hay momentos en que el estudiante tiene muchos conocimientos, pero no logra entender lo que nosotros queremos que él, la capacidad que queremos en él. Entonces, por lo tanto, el estudiante tiene la oportunidad dentro de este tiempo de preguntar y nosotros aclarar esas dudas para que él tenga la oportunidad de poder clarificar los conocimientos. Expresar inquietudes. Es cierto que nosotros como docentes tenemos hecha nuestra planificación, pero llegan momentos en que también al estudiante le dan inquietudes, le da curiosidad sobre lo que estamos hablando. Entonces también nosotros tenemos que tener esa apertura para que el estudiante dentro del proceso, ya sea antes, durante o después, tenga él la oportunidad de expresar sus inquietudes, ¿sí? De hacernos ver que él tiene tal vez una manera mejor de hacer lo que nosotros estamos explicando. Entonces también nosotros como docentes tenemos que estar con la apertura a que el estudiante también participe dentro de la clase. Y por último, realizar las sugerencias, ¿sí? Nosotros como docentes podemos decirle al estudiante cuando tenga alguna situación que se le hace muy difícil resolver, nosotros podemos acercarnos a él y en este momento podemos darle una sugerencia para que él pueda continuar con su proceso, ¿verdad? A veces los estudiantes, bueno, en este caso los estudiantes de Latinoamérica, algunos no preguntan, ¿verdad? La clase o durante la semana, durante el mes, durante el bimestre, durante el semestre y se queda con ciertas dudas. Entonces nosotros tenemos que planificar dentro de este proceso evaluativo un tiempo estipulado para que el estudiante pueda expresarse, donde él pueda sentirse valorado, donde él pueda clarificar todas sus dudas, expresar todas sus inquietudes y realizar sugerencias. Estas sugerencias son importantísimas también para este proceso. Ahora bien, 5 mejores recursos para hacer una buena retroalimentación. Número 1, establecer metas y expectativas. ¿Qué quiero yo? Y esto lo podemos plantear para la vida, ¿verdad? Como es significativo. Si voy a iniciar un proyecto, necesito yo establecer metas. ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Qué expectativas tengo? ¿Qué voy a ganar yo con esto? ¿En qué me va a ayudar? ¿Hacia dónde qué voy a lograr con todo lo que estoy aprendiendo? 2, ser específico y dar ejemplos, ¿verdad? A la hora de hacer la retroalimentación vamos a mejorar lo que no, la competencia que no pudimos lograr, no podemos cometer otra vez el mismo error, ¿verdad? Y vamos a clarificarle, vamos a dar una serie de ejemplos al estudiante para que él tenga una mayor visión de lo que nosotros queremos para él. 3, llevar un proceso presencial y personal, ¿sí? Ese es importante, la comunicación que haya del docente con el profesor, ¿sí? Tiene que ser en 2 vías. Yo me comunico bien, el estudiante se comunica conmigo, ¿verdad? Entonces entre los dos vamos a entablar un buen lazo de comunicación para poder lograr este proceso. 4, realiza periódicamente la retroalimentación. Bien, esto va en 2 vías, como les digo. Este, vamos a ir evaluando al estudiante, ¿verdad? Durante una semana, durante un mes, durante
bimestre hasta que finalice el proceso para que logre las competencias. ¿Sí? Y 5, sistematiza la retroalimentación. Al sistematizar la retroalimentación, vamos nosotros a permitir que el estudiante entienda lo que queremos lograr, ¿verdad? Sin un plan, vamos al primero que establece metas. Sin un plan no podemos lograr la retroalimentación dentro del estudiante. Tampoco el estudiante va a entender cómo es este proceso. Entonces nosotros tenemos que sistematizar, ¿verdad? De a poco este proceso, ¿verdad? Para que el estudiante vaya entendiendo y no se sienta frustrados. A veces la presión, ¿sí? Si presionamos mucho a un estudiante, el estudiante llega un momento en que se bloquea, ¿sí? Y una mente bloqueada para un estudiante es muy difícil que aprenda. Entonces, esa fue mi presentación sobre la inteligencia enfocada en la retroalimentación, ¿verdad? Como un proceso de la evaluación. Entonces, yo me despido de ustedes, fue un gusto, un placer la capacitación, ¿sí? Entonces vamos a finalizar lo que es la presentación que tengo para ustedes. Chao.